¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, una semana más de lo que corresponde, ¿no? Al trabajo de la filosofía. Habíamos dicho que en esta primera etapa trabajamos de manera histórica y bueno, ¿no? Si seguimos esa indicación, vamos a ver que eh, trabajando en la historia. Vimos la semana pasada lo que era la filosofía antigua, ¿ya? Y ahora nos encontramos con lo que sería la filosofía moderna. Entonces, por ahí obviamente podría surgir, ¿no? La inquietud acerca de cómo es que se ha saltado el tema de la parte medieval, ¿no? Y bueno, no si es algo hecho adrede, ¿no? No es algo que haya sido un error, ¿no? Sino de que hay un salto de la parte medieval porque hemos considerado nosotros de que la filosofía, como decíamos, tiene que tener un rol protagónico, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos la semana antepasada visto cuáles son las características de la actitud filosófica, ¿no? La que incluye, ¿no? Lo que sería el tema de los hechos relacionados con lo que es la parte del hacer crítica y sobre todo la parte crítica, ¿no? Pero ¿qué ocurría en la parte medieval? Que la mayoría de filósofos de esa época o que hacían filosofía habían de alguna manera puesto por delante la fe y la religión y la filosofía y lo que sería el tema de la razón estaban sometidas a la fe y a la religión, ¿no? Incluso este filósofo tan importante como Tomás de Aquino, más conocido como Santo Tomás de Aquino, planteaba, ¿no? De que para poder entender, primero había que creer. Entonces, ese sometimiento de la filosofía de la razón a lo que es la fe, hace, ¿no? Que no sea considerado en este caso como parte de nuestro esquema, sino solamente como un antecedente de la filosofía moderna. Ya en la filosofía moderna, la filosofía vuelve a adquirir su importancia, vuelve a adquirir su relevancia, vuelve a ser considerada de manera crítica, vuelve a tener su independencia, su autonomía, por eso es que no hemos tocado el tema medieval, ¿no? Entonces, este, esos años medieval, si bien es cierto, tienen esa característica, también no podemos negar, ¿no? Que, por ejemplo, el conocimiento de las universidades, tiene una ligazón fuerte, ¿no? Con lo que sería el tema con lo que sería el tema de los puntos que estamos trabajando en cuanto al conocimiento, ¿no? Porque recordemos de que nuestro nombre de la universidad, por ejemplo, es San Marcos, ¿no? Marcos es un santo, ¿no? Que de alguna manera, tomamos este nombre justamente por la vinculación que había, ¿no? Entonces, el primero es eso, ¿no? En la etapa medieval se produjo, ¿no? Lo que sería una suerte de preponderancia de la fe y la religión por encima de la razón y de la filosofía. Por lo tanto, ese espacio generaba, ¿no? Que podríamos trabajar ese tema en puntos de vista de no ser considerada como una etapa de la filosofía, ¿no? Segundo, otro antecedente de la filosofía moderna es que dos movimientos un poco más pequeños en tiempo, pero muy importantes para la humanidad, que son el Renacimiento y el humanismo. Si nos encontramos con el tema renacimiento, renacer, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el Renacimiento es una época en la que se busca volver a algo del pasado. O sea, un renacimiento es que queremos que vuelvan a ser algo que ya existió. ¿Y cuál sería esa etapa del pasado que se quería hacer volver? Justamente era la etapa clásica. Los renacentistas veían con mucha admiración cómo había desarrollado la humanidad con la filosofía, principalmente
en la etapa clásica y plantean, ¿no?, que se debería volver, ¿no?, a construir una sociedad en la que de alguna manera la filosofía y todo lo que son los ideales clásicos vuelvan a posicionarse. Por ejemplo, en ese momento está señores como Tomás Moro, quien escribe un libro que se llama Utopía, ¿no? Y en ese momento, en ese libro, él propone cómo debería ser la sociedad, ¿no? ¿Cuál debería ser la característica de la filosofía? Construye, ¿no?, un mundo que de alguna manera pueda ser orientador de cómo deberían vivir los hombres. Entonces el Renacimiento plantea eso, ¿no? Volver a la filosofía, volver a lo clásico, volver a esa Grecia clásica que ya no existía porque la filosofía medieval acabó con ella, como un punto de partida para recuperar, ¿no?, esa independencia que la filosofía requiere. Y tercero, tenemos en cuenta el humanismo. El humanismo, ¿en qué consiste? Consiste en el hecho de que el ser humano, el hombre, se ponga al centro, ¿no?, de lo que sería cualquier tipo de situación que se pueda presentar, ¿no? Este hombre, este ser humano, este humanismo no quiere decir de que el hombre debe reclamar y debe posicionarse como la criatura, como el ser, dependiendo cómo se ve, eh, que tiene la potestad de reinar sobre la naturaleza. La mayoría de visiones, por ejemplo, eh, los chavín, ¿no? Cuando vemos que de repente ponen en consideración a la diosa serpiente, a la diosa, ponen a los animales con cierto nivel de aura de sagrado, ¿no? Pero en el humanismo dice, no, el ser que debe de alguna manera ser considerado como el más, el más relevante, el que puede realmente intervenir en cualquier tipo de situación es el hombre. Por lo tanto, toda la naturaleza, árboles, plantas, tierras, cerros, se someten al bienestar del hombre, de tal manera que se debe privilegiar, ¿no?, el hecho de que el de que el hombre pueda sacar el máximo provecho de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo se entendería eso? Y en esta época está un personaje muy importante que se llama Bacon, Francis Bacon, quien tenía, por ejemplo, la frase famosa saber es poder, ¿no? Una frase muy potente, ¿no? Porque nos hace ver, ¿no?, de que se requiere conocimiento, saber, para poder dominar, ¿no? Poder dominar, ¿no? ¿Y cuál era el principal objetivo de este dominio? El principal objetivo de este dominio justamente era la naturaleza. ¿Cómo así? Pensemos de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes para ir de San Juan de Lurigancho hacia el Rímac, uno tenía que dar toda la vuelta y llegar. Ahora se ha construido un túnel que pasa por abajo del cerro. Mejor dicho, parte el cerro en dos. Entonces, lo primero sería, ¿no?, de que a nadie le importó directamente del cerro, nadie lo vio como un apo, como un dios, ¿no? Simplemente yo requiero menos tiempo para de traslado porque soy el ser humano que quiero ir de aquí a aquí y este espacio lo dinamito, lo perforo con la intención justamente, ¿no?, de poder, de poder a partir de ello plantearnos lo que sería el tema de esa propuesta, ¿no?, que está detrás de ella, ¿no? Entonces, este, este humanismo propone eso, ¿no? El tema de blindar, ¿no? El tema de generar que el hombre encuentre ese bienestar, ¿no?, a raíz de la naturaleza, ¿no? Igual, ¿no? Todas nuestras casas, de repente, ¿no? A veces de repente queremos hacer algo y vemos de que hay un árbol. El árbol nos estorba. No nos importa que en ese árbol haya vida, ¿no? Porque ese árbol de por sí tiene vida, pero también dentro del árbol tenemos a veces palomas, hay también ciertos gusanitos, ¿no? Ciertos arañitas, ¿no? Hormigas, ¿no? Pero si queremos hacer algo, simplemente cortamos el árbol y de esa manera no nos importa lo que pase con esos seres, ¿no? Porque lo que importa es que el hombre quiere ese árbol de repente para construir una mesa, ¿no? De repente el hombre quiere tumbar ese árbol porque por ahí va a construir
una piscina, ¿no? Entonces, ya el hombre no se considera parte de la naturaleza, sino se considera la naturaleza como una entidad a ser dominada, ¿no? Para que el hombre pueda de ella extraer el máximo beneficio que se pueda dar, ¿no? Y obviamente esto, no cualquier hombre, podría de repente partir un cerro, ¿no? No podríamos de manera, con la fuerza física no podríamos tomar un árbol. Lo que necesitaríamos realmente es tener un conocimiento de cuál será la mejor forma de lograr ese objetivo. Y es ahí donde nos encontramos con esta situación de que la preocupación más grande de la filosofía moderna fue el tema del conocimiento. O sea, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre todo cómo se origina el conocimiento. ¿Dónde se origina el conocimiento? Sería la principal pregunta de lo que sería la parte moderna, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, la nociología es esa disciplina, ¿no? Y surgen entonces tres grandes escuelas que son las que van a marcar un poco la respuesta a ello, que son el racionalismo, el empirismo y el criticismo, con sus representantes Descartes, Locke, Hume y Kant. Ya, Descartes, Locke, Hume y Kant. Esas serían las características, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta de este tránsito de la filosofía antigua a la filosofía moderna? Todo está claro entonces, la etapa medieval no se Todo considera claro, porque profesor. hay un sometimiento mayor, muy bien entonces, perfecto. Entonces luego hacemos un pequeño, ya empezamos a ver qué propone cada escuela. Y la primera escuela entonces es la racionalista. Ya, obviamente, solamente escuchando ese nombre, ya tenemos en cuenta qué propone que sería el origen, ¿no? Porque si yo digo racionalismo, entiendo que para esta escuela el origen estaría en la razón, ¿no? Por eso se llama racionalista, ¿no? Y detrás de este movimiento racionalista está principalmente lo que conocemos como René Descartes. René Descartes es ese filósofo quien va a sentar las bases principalmente de lo que sería el tema de la filosofía moderna. Y miren, ¿no? Miren lo que dice por aquí. René Descartes es un filósofo francés que es considerado el padre de la filosofía moderna. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos del origen de la filosofía y quién es considerado el primer filósofo y mencionábamos a Tales y Pitágoras en ese rol? Lo que podemos decir entonces es que ahora la filosofía moderna tiene como padre a René Descartes. Ahora, ¿por qué ese rol protagónico de Descartes? Porque justamente él vuelve a plantear lo importante que es que el hombre vuelva a pensar por sí mismo. Por eso es que para Descartes, el origen y el fundamento del conocimiento es la razón, pero esta razón solamente puede alcanzar certezas. Miren, ¿no? Qué importante va a ser la palabra certeza en Descartes, principalmente porque cuando hablamos de conocimiento, muchos lo queremos asociar con la verdad. O sea, que como que el conocimiento que se alcance fuera la verdad. Sin embargo, para Descartes no menciona que el conocimiento consiste en alcanzar la verdad, sino consiste en alcanzar certezas. Ahí ya vemos un cambio bien fuerte, ¿no? ¿Y por qué este cambio? Tendríamos que hablar de qué es una certeza. La certeza es, si bien es cierto, un conocimiento que uno puede, argumentar como válido, digámoslo así, pero que puede de alguna manera cambiar. Por ejemplo, nos encontramos con el tema de antes los químicos habían encontrado, los físicos habían encontrado que la materia tiene una sustancia, un elemento más pequeño. A ese elemento más pequeño de la materia lo llamaron el átomo.
Dijeron, no, no puede haber algo más pequeño que el átomo. La materia está compuesta de átomos. Entonces dice, la verdad es esa. La sustancia más pequeña, el elemento más pequeño de la materia es el átomo. Sin embargo, detrás de ese pensamiento, si lo vemos como certeza, alguien por ahí siguió investigando y encontró que dentro del átomo habían electrones, protones, neutrones. Entonces, si dentro del átomo hay electrones, protones, neutrones, es que el átomo no es lo más pequeño, ¿no? Sino que los protones, los neutrones, los electrones son más pequeños todavía. Entonces, ya la certeza ahora era que el elemento más pequeño son los protones, electrones, neutrones. Esa es una nueva certeza. Estaba equivocado, no era verdad lo que decían antes. No hablemos de verdad, hablemos que era la certeza hasta ese momento, ¿no? Y luego de repente, más adelante, otro físico investigando encuentra que existen un elemento que se llaman quarks, más pequeños todavía que los electrones, que los neutrones. Y ahí es donde aparece y sale y dice, ¿no? El tema de considerar, ¿no? La idea de que los quarks serían la nueva certeza del elemento más pequeño de la materia. Sin embargo, es posible que más adelante, o de repente ya incluso, ¿no? Otro científico haya encontrado otro elemento más pequeño que de alguna manera pueda estar por encima de considerar que sería el átomo más pequeño o los quarks, pues. Solamente podemos alcanzar certezas y esas certezas pueden y deben ser cuestionados de manera permanente, de manera constante, ¿no? Debemos siempre tener en cuenta el tema de considerar el tema que hayan ciertas discrepancias, ¿no? Por eso es que Descartes tenía una famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Miren, no miren qué potente frase, ¿no? Pienso, luego existo, pero hay que entenderla en toda su dimensión, ¿no? Pienso, luego existo. Esta frase no vendría a querer decir, ¿no? De que no existe nuestro cuerpo, ¿no? No es que yo me pongo a pensar y automáticamente empieza a crecerme mi cabeza, mi tronco, mis extremidades, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? Quiere decir de que en la naturaleza hay muchos seres. En la naturaleza está el árbol, en la naturaleza está está la piedra, pero el árbol, la piedra, tienen conciencia de su existencia, saben que existen. La respuesta de Descartes es no. Solamente el hombre, ser humano, considera que, este, que sabe que existe. Entonces, para saber que algo existe, primero tiene que poder ser capaz de pensar. Y ahí está el pienso, luego existo de Descartes. ¿Ya? Mi existencia, soy consciente de ella gracias a la razón. Si no tuviera razón, sería como un árbol, sería como una piedra, sería como un río en el cual existo, pero no tengo conciencia de esa existencia. En cambio, el ser humano sí tiene esa posibilidad de poder rescatar el tema de que su existencia se basa en el pensamiento, ¿no? Ahora, este, Descartes vence, también propone, ¿no? Desterrar lo que se conocía en esa época como el criterio de autoridad. En la filosofía medieval, si a alguien le preguntaban, ¿no? A alguien decía, oye, ¿es malo matar? ¿Y qué respondería alguien en la medieval? Diría, pero claro que es malo. ¿Y por qué es malo? Ah, porque hay un mandamiento que Dios nos ha dado que dice que es malo. Ah, entonces no es porque el hombre haya alcanzado un conocimiento de que matar es malo, sino es que si Dios lo dice, es así. Oye, ¿cuál es el origen del hombre? El Génesis. Dios creó el mundo. Oye, pero ¿será verdad eso? Claro que es verdad, ¿no? Si lo dice la Biblia. La Biblia dice la verdad, no, no puedes ir en contra de la Biblia. Entonces, hay una suerte de culto a la autoridad, ¿no?
principalmente de la iglesia, principalmente de Dios, de la Biblia, y esa situación, de alguna manera, no ayudaba a la filosofía. Entonces Descartes propone de que se debe terminar con toda autoridad, ¿no? Que no se piense de que porque lo dice la Biblia, que porque lo dicen los mandamientos, ya estaríamos encontrando algo verdadero, ¿no? Sino que hay detrás de ello otro tipo de elementos a considerar, ¿no? Que están detrás de ello. Ya, entonces hay que desterrar, ¿no? Lo que sería el criterio de autoridad. Eh, Hasta ahí sería el tema de la primera parte del origen del conocimiento. ¿Alguna duda sobre la frase de Descartes? Entonces, para complementar eso, de repente surge alguna otra dificultad. Nos encontraríamos también con lo que conocemos como el método cartesiano. ¿Ya? ¿En qué consiste el método cartesiano? Miren, ¿no? Este, habíamos ya hablado de un método filosófico, ¿no? Que era la mayéutica. Ahora tenemos otro método, el método cartesiano. Ahora, eh, el método cartesiano consiste principalmente en poner en duda cualquier conocimiento que se pueda tener como evidente o inmediato. O sea, Descartes te exige, ¿no? Que no creas a primera vista lo que te sostienen que es cierto, porque podrías de alguna manera estar equivocado de ese pensamiento y tú vas a seguir repitiendo de manera constante ese pensamiento. Por ejemplo, ¿no? Y a veces eso pasa porque lo dice una autoridad, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles podría haber considerado el tema que la Tierra era el centro del universo. Y de repente yo diría, oye, ¿yo qué voy a poder pensar más que Aristóteles, ¿no? Si él es el sabio. No, definitivamente tiene razón. Y yo podría haber estado repitiendo ese error. Y se repetiría por siempre, porque ya lo dijo esa persona y todos seguiríamos de repitiendo lo que él dice. Sin embargo, eso no funciona así, ¿no? Entonces, obviamente, sabríamos de que detrás de esa afirmación, alguien la cuestionó y encontró, ¿no? Que no era cierto de que estaba en la Tierra en el centro del universo, sino que había otro tipo de constitución del universo, ¿no? Entonces, definitivamente nos percatamos, ¿no? De que este método rompe con la autoridad, ¿no? Obliga a que uno piense por sí mismo, ¿no? Obliga a que uno encuentre por sí mismo lo que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, todo puede ser motivo de duda. Pues hay unas personas que se llaman los terraplanistas. Ellos dicen que la Tierra es plana y no es esférica. Ellos están siendo de alguna manera, aplicando la nueva metódica, claro, ¿no? O sea, la pregunta de realmente preguntarse, oye, ¿realmente el planeta Tierra será una esfera o será plano? Correspondería al método al método, perdón, del método cartesiano. Pero después de encontrar las evidencias que de alguna manera nos marcaran de que sí es verdad que la Tierra es una esfera, yo siguiera dudando de ello, ya sería un testarudo, pues, ¿no? Porque al menos con estas evidencias que tenemos, encontramos, ¿no? Encontramos que el centro es obviamente que el centro es obviamente, perdón, que la Tierra no es plana, sino que es una esfera. Entonces ya tengo que yo sobre esa evidencia seguir construyendo más conocimiento, construyendo más conocimiento, ¿no? Entonces, eso quiere decir el método cartesiano, ¿no? Que debemos tener en cuenta que nada es verdadero de inmediato, sino que hay que someterlo a duda y que nuestro entendimiento sea el que lo juzgue, ¿no? Hacia qué extremo se va de las posibilidades de existencia, ¿no? Por eso el ejercicio de la duda es la primera de las reglas que se debe seguir. Ahora, otra cosa adicional
es que para conseguir el conocimiento de la verdad, solamente es posible si nos basamos en una idea clara y distinta. O sea, que sea irrefutable, que sea indudable, que sea indudable. Esa frase, por ejemplo, estaría también yendo hacia lo que sería el pienso, luego existo, ¿no? Si yo estaría muerto en este momento, yo ya no existiría y no podría pensarme. Pero desde que me puedo pensar, es que estoy vivo. Entonces, esa es una idea clara y distinta porque es irrefutable que si estoy pensando, estoy vivo. Yo no podía en este momento pensar, oye, y estaré muerto, de repente estoy muerto, ¿ah? De repente me morí en la mañana y ya no estoy vivo. No. Una idea clara y distinta es que yo ya tengo la posibilidad de poder expresar, ¿no? Estoy vivo porque pienso. Entonces, pienso, luego existo, sería una idea clara y distinta porque no hay duda de que estoy vivo, justamente porque estoy pensando y eso es una señal de que estoy vivo. Entonces, ese sería primero, ¿no? El origen del conocimiento en la razón, la palabra clave es alcanzar la certeza, el método es el método cartesiano que tiene que ver con la duda metódica. El tercer punto es las ideas, ¿no? Una miradita ahí a lo que dicen las ideas para luego explicar las ideas. Profesor, ¿Sí? en lo que Claro, es el dime. método cartesiano, la duda es la primera regla, ¿verdad? ¿Y cuáles son las otras tres reglas del método cartesiano? Allá, cuando uno habla de lo que sería del método cartesiano, más que reglas hablamos, como se puede decir, de etapas que puedan estar presentes, ¿no? Entonces, lo primero que diríamos es que hay que alcanzar la evidencia, es decir, solamente considerar lo que es claro y distinto. Luego de la evidencia, tenemos que ir hacia el análisis. Cuando uno analiza algo, sería la segunda regla, es que vamos a empezar a dividir el problema en partes más simples. Luego del análisis parte la síntesis. Lo que hemos desarmado, ahora lo vamos a poder volver a ordenar, ¿no? Y luego vendría la enumeración o comprobación, que es cuando uno se asegura que no haya errores. O sea, para poder alcanzar la verdad, primero, dudar. Ahí está el tema de la evidencia. Solamente considero esto de lo que tengo evidencia como algo verdadero. Luego de eso analizo y empiezo a dividir en partes esto que estoy analizando. Luego de ello hago una síntesis. Me doy cuenta que estas son partes de algo. Y luego hago la enumeración o comprobación en la cual si tiene estos elementos, entonces coincide con este concepto. Y ahí ya podríamos llegar a una verdad que podríamos llamar clara y distinta, ¿no? Esas serían las cuatro reglas, ¿no? El tema de la evidencia, el tema del análisis, el tema de la síntesis y el tema de la enumeración o comprobación. Entonces, ese proceso deberíamos pasar para poder argumentar sobre cualquier conocimiento que hayamos puesto en duda para poder construirlo de manera más clara y distinta. Evidencia, análisis, síntesis y enumeración o comprobación. Esto obviamente nos lleva a plantear de que Descartes nos dice, ¿no? Que nuestro conocimiento, porque tener conocimiento de algo es habernos apropiado de ese algo, ¿no? O sea, si en este momento a mí me preguntan cuál es, en qué año fue la independencia, yo no requiero de una fuente externa para responderles. Yo les digo, la independencia es en 1821. Entonces, ese conocimiento ya lo tengo, ¿no? Si a mí me dicen en este momento qué es una pelota, entonces yo busco en mi conocimiento y puedo responder a esa pregunta. Entonces, todos tenemos ideas en la cabeza. Ya no es la experiencia, no de ideas. Entonces, Descartes nos dice que esas ideas pueden ser de tres tipos. Las ideas adventicias, las ideas facticias y las ideas innatas. Las ideas adventicias, y aquí viene algo muy importante, ¿no? Porque es necesario que lo tengamos bien claro. Miren lo que dice las ideas adventicias.
también pueden entenderse como ideas adquiridas. Son las que provienen de la experiencia sensible. Profesor, ¿no que el racionalista consideraba que no teníamos experiencias? No, no, no es tan radical, ¿no? O sea, no es que diga, no es que Descartes piense que no tenemos manos, que no tenemos ojos, que no tenemos orejas para poder, apreciar el exterior, sino de que, solamente las ideas adventicias surgen de esa experiencia sensible. Es decir, nos contactamos con el mundo, como los bebés, y ese bebé va teniendo ideas adventicias. Por ejemplo, si ustedes tienen un hermanito, al bebé le han enseñado una pelota, y le dijeron, esta es una pelota, este es un triángulo, este es un cuadrado, y él fue esas ideas teniéndolas en cuenta y aprendiendo de ellas. Esas ideas surgen de lo que sería la experiencia. ¿Ya? Ahora, Descartes no niega la experiencia sensible, los conocimientos empíricos, pero sí los desprecia. ¿Por qué? Porque para él estos conocimientos no serían del todo seguros. Es bien sencillo esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces los sentidos nos pueden haber engañado? El más clásico ejemplo sería el que ya creo que mencionamos la semana pasada, que tiene que ver con el movimiento de la Tierra en relación al Sol. Si yo me levanto un día, sobre todo de verano, y voy a la azotea de mi casa y busco el sol, lo voy a encontrar el sol hacia el lugar que están las montañas, ¿no? Ahí voy a ver, oye, ahí está el sol, voy a decir. Me quedo ahí todo el día y de repente en algún momento voy a mirar al mi reloj, voy a ver que es mediodía y voy a mirar hacia arriba y voy a ver que el sol ya no está en las montañas, sino que está en arriba mío. Voy a decir ahí, "No, oye, ¿qué pasó? Se movió el sol". Luego más tarde, a las 5 de la tarde, voy a ver que el sol ya está para la zona de la playa. Oye, ¿qué pasó? Se movió. Y yo no me moví, yo me quedo todo el día en la azotea. Entonces, ¿qué podría decir? Que es el sol el que se mueve, porque mis sentidos me estarían enseñando eso. Sin embargo, obviamente, hoy sabemos que eso es falso, pero hubiésemos caído en la trampa de los sentidos si hubiésemos utilizado ese conocimiento como verdadero, cuando para Descartes justamente hay que tener cuidado con esos conocimientos que parten de los sentidos. De las ideas adventicias son aquellas que obtenemos de la experiencia sensible. Si hay ideas que están en nuestra mente, que las aprendemos de la experiencia, y esas son las experiencias de las ideas adventicias. ¿Ya? Ahora también hay las ideas facticias. Las ideas facticias ya no surgen de la experiencia, sino surgen de la imaginación. Y lo que hace la imaginación es juntar dos o más ideas adventicias. Por ejemplo, ¿no? Profesor, yo la otra vez conocí a una mujer. Ay, ¿cómo es? Ah, la mujer tiene dos piernas, tiene dos brazos, tiene cabello largo, tiene ojos grandes, tiene busto, ¿no? Ah, perfecto, bacán, bacán. Oye, pero también el otro día agarré y fui y conocí un pescado. Ay, ¿cómo es? Ah, tiene una cabeza, tiene aletas, tiene ¿tiene piernas? No, tiene una cola con aleta. Entonces, ¿alguien habrá visto alguna vez una sirena? No, pero en nuestra mente está la idea de sirena. ¿Cómo apareció en nuestra mente si nadie la ha visto? Si no es una idea adventicia, porque es una idea que ha creado mi imaginación. La imaginación puede crear, puede que combinando ideas facticias, adventicias, perdón, se crean ideas adventicias. Un ratito, por favor, un segundito. Van viendo, por favor, un segundo.
Ya, entonces decíamos, ¿no? Que las ideas facticias surgen de que como la imaginación del hombre, que también es una facultad que tiene el hombre, puede juntar ideas adventicias y crear ideas facticias. Igual pasaría con el Minotauro, con el Centauro. Si hablamos de repente, oye, ¿cómo existe Superman? Ah, es que ha juntado un ser que puede volar, un ser que sea muy fuerte, entonces todas esas características las ha juntado en un ser. Y ahí se crearía lo que serían las ideas facticias, ¿no? Y también serían lo que conocemos como las ideas innatas. Aquí viene algo muy importante, ¿no? Que lo acerca un poco a Platón, ¿no? Para Descartes sí tenemos lo que serían ideas innatas. O sea, es decir, que cuando nacemos, nuestra mente no viene en blanco, sino viene con ideas que ya están inculcadas, que son ideas que podemos llamar ideas de alma, de Dios y de mundo. O sea, desde que nacemos, ya tenemos en nuestra mente la idea de Dios, la idea de alma, la idea de mundo, porque han nacido con nosotros. Son ideas innatas, ¿no? Son ideas innatas. Esas serían las tres clases de ideas para Descartes. ¿Alguna pregunta sobre las tres clases de ideas de Descartes? Ideas adventicias, ideas facticias, ideas innatas. Todo claro, profesor. Entonces pasamos entonces a lo que sería la sustancia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos a Aristóteles nos hablaba de la sustancia y decíamos que él encontraba en la sustancia una suerte de alternativa al mundo de las ideas de Platón? Que cómo es que nosotros cambiamos constantemente a lo largo de nuestra vida, pero seguimos siendo lo mismo. Cómo es que hay perros chiquitos, grandes, pero siguen siendo perros. Y cómo es que yo, si bien es cierto, voy a seguir cambiando, no voy a convertirme nunca en un tigre, ni en un gato, ni voy a convertirme nunca en una pera o en un plátano, porque eso sería ir contra mi sustancia, ¿no? Contra lo que tengo que, de ser humano. Entonces, Descartes también nos considera que hay tipos de sustancia, y son tres tipos de sustancia: la sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia divina. Por temas de traducción, le llamaba res cogitans, res extensa, res infinita. Es lo mismo, ¿no? Pero, sustancia pensante y res cogitans es lo mismo. Pero aquí lo importante es que la sustancia pensante tiene como único atributo el pensamiento. O sea, la sustancia pensante es la sustancia que nos permite pensar. Y cuando uno piensa, ¿qué hace? Cuando uno piensa, juzga, razona, quiere, imagina y siente. Eso es lo que es capaz de hacer la sustancia pensante. No necesita de ninguna otra sustancia finita para existir. Es decir, es eterna, ¿no? Como plantea Platón. El alma, por ejemplo, como decía Platón, no necesita del cuerpo para existir. Pero vamos a poner unos ejemplos. A ver, de repente, alguno de ustedes se ha imaginado cómo sería su vida en la universidad. Y uno le preguntaría, pero ¿cómo sabes eso si no lo has vivido? Es porque mi pensamiento es capaz de imaginar. No ha pasado todavía, pero yo ya me estoy imaginando en la universidad. De repente alguno de ustedes que está muy enamorado se imagina casándose con su enamorada o su enamorado. Entonces, no ha pasado todavía, pero yo me puedo imaginar. Entonces, hay cosas que no parten de la experiencia, no parten de la imaginación. Eso es posible por el pensamiento. Pero también puedo querer algo. Por eso yo quiero que me compren un iPhone. Pero ¿cómo sabes que lo quieres si no lo tienes? Uno supuestamente quiere lo que sabe que le va a hacer bien, pero si no lo has tenido nunca, ¿cómo vas a saber que lo quieres? Y ahí, por ejemplo, podría entrar la razón, ¿no? Porque también, profesor, este, yo le diría a ustedes, mejor dicho, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere que le corten una pierna?
Nadie. Pero ¿cómo sabes que no quieren que te corten una pierna si nunca te la han cortado? Córtatela y después me dices si te gustó o no te gustó. Y ahí me podrás decir si quieres que te la corten o no te la corten, pero tú de repente estás equivocado, ¿no? De repente te das cuenta de que con una pierna eres más feliz porque vas a ahorrar en pantalones, ya no vas a tener que tener dos, dos mangas, vas a poder de repente tomar siempre asiento en los buses, vas a de repente poder, tener mejor equilibrio. Vas a ser más feliz con una pierna que con dos. No, 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 espera. Mi razón me dice de que si yo tengo una sola pierna, se me va a hacer más dificultoso movilizarme, hacer mis cosas, tener independencia. Entonces, definitivamente yo no requiero la experiencia que me la corten para saber que no quiero eso. Porque he razonado y me he dado cuenta de que es mejor tener dos piernas. Entonces, ese es razonar, ¿no? Juzgar también puede ser el pensamiento, ¿no? De repente ustedes están en un proceso de querer decidir qué profesión quieren estudiar y para eso ustedes no son, están eligiendo entre ser ingeniero de sistemas y ser ingeniero de minas. Entonces, digamos que tienen que empezar a juzgar, ¿no? Beneficios de uno, perjuicios de otro. Quiero ser comunicador, quiero ser abogado. Beneficios de uno, beneficios de otro. Entonces ahí nos damos cuenta de que eso es lo que ocurre, ¿no? Que vamos a tener que comparar, ¿no? Juzgar, ¿no? Entonces, juzgar, razonar, imaginar, sentir, son las cosas que te permite hacer el pensamiento. Ya, el pensamiento nos permite hacer ese tipo de actividades, ¿ya? Esa sería la sustancia pensante. También tenemos lo que sería la sustancia extensa. La sustancia extensa no es el pensamiento, obviamente la sustancia extensa es el cuerpo. Es decir, todo ser tiene un cuerpo. Tu perrito tiene un cuerpo, ¿no? Tu cuaderno tiene un cuerpo, tu laptop tiene un cuerpo, yo tengo un cuerpo, tú tienes un cuerpo, ¿no? La billetera tiene un cuerpo, ¿no? Y el único atributo que tiene este cuerpo es la extensión, es decir, ocupa un lugar en el espacio. La raza extensa ocupa un lugar en el espacio. No podríamos hablar ahí, por ejemplo, de la imaginación ni del amor, ¿no? ¿Dónde está el amor? En tu codo, en tu nariz, en tu tobillo. Pues no, pues no. La raza extensa es todo lo que tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene extensión. Ahora, este, los modos en los que la sustancia extensa o cuerpo se manifiesta son principalmente la figura, el movimiento y el reposo. Entonces, todo cuerpo, por ejemplo, yo en este momento empiezo a mover mi brazo, estoy en movimiento, pero sigue siendo mi mismo cuerpo. No le he quitado ni un centímetro, no le he quitado, simplemente mi cuerpo se está moviendo, ¿no? O se puede quedar quieto. Entonces nos damos cuenta de que el cuerpo sigue el mismo, sigue siendo el mismo, pero se puede mover. Y la figura es la forma que tiene, ¿no? Profesores, yo acá tengo tengo un pan que está en forma de pan baguette. Tengo un pan que está en forma de pan coliza, de pan caracol, de pan de yema. Entonces son formas, ¿no? Que de alguna manera adquiere la harina. Entonces esa es la figura, ¿no? La forma que tiene. Entonces, esa sería la sustancia extensa, ¿no? La sustancia extensa es el cuerpo tiene extensión, el cuerpo tiene figura, el cuerpo tiene movimiento, el cuerpo tiene reposo. Y tenemos lo que sería la sustancia divina. Cuando hablamos de la sustancia divina, hablamos de la raza infinita y hablamos de que está basada en la idea de perfección. No ha sido construida por el hombre ni venida de afuera, sino que es una idea innata puesta en nosotros por ser una idea que realmente sea perfecta. O sea, Dios no es una idea que hayamos alcanzado nosotros con nuestro pensamiento ni con nuestra experiencia. Es una idea que proviene de Dios. ¿Ya? Entonces ahí, por favor, este, demos una miradita a Descartes para pasar a John Locke. Una miradita, si hay una pregunta, me dicen, por favor, revisen ahí. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar que en los demás puede aparecer la idea, la palabra idea, pero de repente la entienden de otra manera. Por eso es importante que tengamos claro la propuesta que se está haciendo.
Entonces, si ya está claro con Descartes y lo que es el racionalismo, pasaríamos a ver ahora el empirismo. El empirismo lo que hace es recoger, ¿no? Otras facultades del hombre, que ya no es la razón, ¿no? Sino el tema de los sentidos. Y se asocia más bien a lo que puede ser la experiencia, ¿ya? Entonces ahí encontramos como principal representante a John Locke, ¿ya? John Locke, diríamos primero de que es el padre del empirismo moderno. O sea, él también es importante para el empirismo porque fue el que lo volvió a traer a darle importancia. Y lo que él hace principalmente es decir, oye, Descartes, tú estás equivocado en tu planteamiento de las ideas innatas. El ser humano cuando nace, nace con la mente en blanco, completamente vacía la mente, ¿no? Recontra vacía. Y eso, John Locke lo denominó la tábula rasa. Para Descartes, cuando los seres de alguna manera nacen, cuando nace un niño, un bebé, por ejemplo, tiene un hermanito, ese hermanito ha nacido con la mente en blanco. Y a medida que va teniendo experiencias, va llenando ese conocimiento de esas nuevas experiencias. Entonces, vamos ahí a ir viendo cómo es que se presenta, ¿no? Esta tabula rasa y cómo es que va a ir apareciendo ideas en todos nosotros. Porque ambas propuestas, hasta el momento la de Descartes la de John Locke, nos hablan de cómo es que todos los seres humanos conocemos. Entonces, John Locke también considera la existencia de ideas, pero él nos habla de dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas compuestas. Miren, ¿no? Igualito, miren, ¿no? Leemos, ¿no? Ideas simples, dice, ¿no? Nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto. Ahí está la clave, ¿no? Estas son las que tienen que ver con los sentidos y ahí nace el conocimiento, en ese primer contacto de nuestros sentidos con el mundo exterior. El entendimiento no interviene, el entendimiento es pasivo, pues se limita a recibirlas. En este momento, por ejemplo, si ustedes están de repente sentados en un escritorio, yo les pediría que toquen la pared de su casa y toquen de repente la luna de la computadora. Y van a darse cuenta que, si bien es cierto, ambos son objetos sólidos, uno es más rugoso que otro. Entonces va a aparecer, ¿qué cosa? La idea de áspero. O sea, la idea de áspero es una idea simple, porque mi mano, al tocar la pared, lo siente más áspero. Mi mano, al tocar, mi sentido del tacto, al contactarse con la pantalla de la computadora, lo siente más liso. Ahí está primero. Segundo, también la idea de repente de lo cálido. Profesor, acá tengo un vaso de café y tengo un vaso de gaseosa, pero este café lo siento caliente, este café lo siento helada. Entonces, ese contacto de mi lengua, del gusto, con el calor del café o lo helado de la gaseosa, también me permite a mí tener en consideración el hecho de reconocer lo cálido de lo frío, por ejemplo, ¿no? Lo sólido también, ¿no? Yo de repente toco el agua y siento que ocupa una fuerza, pero el hielo es más fuerte, ¿no? Entonces ahí tenemos en cuenta el tema de esta suerte de lo sólido, ¿no? El sabor y el olor lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que entra por los sentidos y que permite que el tacto, que el oído, que el gusto, que el olfato y que la vista pueda tener algún tipo de calificativo hacia ello, estaría en consideración del tema de cada uno de los elementos que se pueden dar, ¿no? Este, en cambio, las ideas compuestas, y aquí viene la otra parte, miren, ¿no? Igualito que con Descartes, ¿no? Nos dice, ¿no? El entendimiento interviene activamente. El entendimiento o razón.
Y nos diríamos, ¿no? ¿No que la razón no existía para los empiristas? Claro que sí existe, pero ahí no se origina el conocimiento. Se originó en el contacto con los seres, pero ya en las ideas compuestas ya empieza a combinar ideas simples, a relacionar ideas simples y aparece una idea compuesta. Tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene una cabeza, tiene nariz, tiene dos ojos, tiene orejas, es un ser humano. La suma de esas características particulares que yo he visto hacen que yo pueda decir que es un ser humano. Tiene raíz, tiene tallo, tiene ramas, tiene hojas verdes. Sale, es un árbol. Entonces, árbol ya es una idea compuesta. Ser humano ya es una idea compuesta, ¿no? ¿Y qué más está a decir, no? Que si empezamos a ver las propiedades del ser humano, las propiedades del árbol, lo mismo. Pero la idea simple es esa información que me da los sentidos del mundo exterior, pero el entendimiento ya genera ideas compuestas que suma esas características particulares de los sentidos y lo convierte ya en un conocimiento de tipo racional. Entonces, esa sería la propuesta de Descartes. Conocimiento se basa en ideas simples y compuestas. Las ideas simples son adquiridas por los sentidos, la experiencia, mientras que las ideas compuestas tienen que ver más con la razón. Una miradita de 30 segundos a la propuesta de Locke para pasar a Hume. ¿Ya? Entonces pasamos entonces a David Hume. Una miradita para explicar David Hume, ¿no? Entonces, David Hume, al ser también un empirista, se parece en algo a Locke, ¿no? No podría ser lo contrario, porque si es también empirista, tiene que tener algo en común, ¿no? Pero también tiene que tener una particularidad, por algo lo estamos estudiando, ¿no? Si no diríamos simplemente que él hizo lo que propuso Locke. Entonces, también Hume nos habla de las ideas, pero miren que aumenta dos términos más. Aumenta el tema percepción y el tema impresión. Entonces, ¿no? Para Hume, el ser humano tiene percepciones y las percepciones son de dos tipos. O pueden ser impresiones o pueden ser ideas. Entonces tenemos que distinguir la impresión de la idea. Y para poder distinguir una impresión de una idea, que son dos tipos de percepciones, tendríamos que decir primero de que las, los criterios que hemos de tomar en cuenta son dos: el criterio de intensidad y el criterio de orden. Entonces, ¿qué decimos? A ver, cuando hablamos de las ideas, vamos a decir lo siguiente, que las impresiones son más intensas que las ideas. O sea, ¿cómo distinguimos una impresión de una idea? Que las impresiones son más intensas. Ejemplo, profesor,
Estoy almorzando en este momento un rico arroz con pollo con su papa a la huancaína. Qué rico arroz con pollo. En ese momento que estoy almorzando y estoy sintiendo el sabor del culantro, de la espinaca, de la zanahoria, de la crema de huancaína, estoy teniendo lo que se denominaríamos una impresión. Estoy experimentando los sabores. Más tarde, a las 6 de la tarde, voy a decir, ¿no? Qué rico almorcé, pero ya no voy a empezar a sentir los sabores, porque ya no están en contacto con mi lengua. Ahí se produce la idea. En este momento de repente me caigo, me duele. ¿Por qué? Porque mi codo ha caído en el cemento y eso me ha causado un dolor de codo. En ese momento tengo una impresión, porque ese contacto de mi codo con el suelo ha hecho que me duela. Es más intenso que de repente mañana me digo, oye, ayer me caí, ¿no? ¿Cómo me dolió? La idea es menos intensa. Sea el recuerdo, ¿no? Y el recuerdo cada vez se va yendo cada vez más fuerte, ¿no? Si alguno de ustedes tuvo un primer desliz amoroso y fue decepcionado, el día que su pareja lo dejó o lo engañó, ustedes sentían que se iban a morir, no que acababa el mundo. Era más intensa la experiencia. Pasó el tiempo, siguen vivos, no pasó nada. Entonces, es la idea que recordamos de ese momento en que mi pareja me dejó, me engañó, ¿no? Entonces, las ideas son menos intensas que las impresiones. La impresión es cuando se produce el contacto de nuestros organismos con lo que es el mundo externo, pero esto es más intenso que simplemente el hecho de tener en cuenta el punto de las ideas. Ahora, también en cuanto al orden, primero se producen las impresiones y luego se producen las ideas. No hay idea si no hay impresión. Todo lo que conocemos tuvo que haber empezado de una percepción denominada impresión. Esa sería la segunda idea, ¿no? Ideas e impresiones, que están dentro de percepciones. Siguiente, Hume es un crítico de la idea de causalidad. Para Hume, la idea de causa solamente es un hábito o una costumbre, es una conexión, es una asociación, pero no es una causalidad. Para Hume no existe la causalidad. Todo evento que ocurre es un evento único, que no puede ser limitado a una causa. Por ejemplo, en este momento de repente yo me como 2 litros de helado. Entonces mañana estoy con la gripe. Y de repente, al estar con la gripe, voy a decir, oye, ayer comí 2 litros de helado y hoy con gripe. El helado me ha causado la gripe. Nada más falso que eso, ¿no? El helado no causa la gripe, ¿no? Este, la gripe es un virus, ¿no? Que está rondando y que de repente, ¿no? Cuando hay frío, este virus se fortalece, ¿no? Se hace más fuerte. Cuando hay frío, de repente, ese virus se puede reproducir más rápidamente. De repente, si yo he estado comiendo helado y mi garganta ha estado con un poco de gripe, ha estado con los virus en la garganta, de repente, el hecho, ¿no? De haber comido helado puede haber tenido una asociación con que haya aparecido la gripe, pero no es que sea la causa. Nada para Hume, nada es causa de nadie. Profesor, mi vecino nunca fumaba y le dio cáncer de pulmón. Tengo otro amigo que es un chino que tiene su papá, que todo el día fuma y está sano. Entonces, ¿realmente el cigarrillo es la causa del pulmón? Entonces, Hume diría, no necesariamente. Pueden haber múltiples causas que estén generando el cáncer de pulmón, pero no podemos decir que esa es la causa de algo. No hay una causalidad directa. Esa sería la propuesta de nuestro amigo Hume. ¿Ya?
Pero también está en contra de la propuesta de Descartes y también de mismo Aristóteles cuando era la sustancia. Como hemos dicho, ¿no? Para Hume, todo lo que existe surge de la impresión. Es decir, tiene que tener una existencia. Entonces, si quisiéramos hablar de la sustancia, tendríamos que ubicar a la sustancia en algún lugar. Profesor, la sustancia está en el codo. Allá, vamos al codo. ¿Dónde está? Profesor, la sustancia está en la nariz. Allá, vamos a la nariz. ¿Dónde está? Entonces, eso hace de que tengamos en cuenta la sustancia como elementos, ¿no? Para poder mencionar ese tipo de cosas. ¿Ya? Este es un orden psicológico y es fruto de una asociación de ideas, ¿no? Por ejemplo, toda experiencia que tenemos de la sustancia rosa se agota en sus propiedades de color, tamaño, forma, suavidad y olor. Propiedades fenoménicas, pero todas estas percepciones se sitúan en el nivel de propiedades o atributos y no de la sustancia. La idea de sustancia es falsa. Para Hume, la idea de sustancia es falsa, ¿no? Es falsa totalmente. Entonces, esa sería la propuesta en cuanto a lo que mencionaríamos de sustancia y de Hume. No existe la sustancia, no existe para nada ese tipo de elementos a considerar, ¿no? Revisamos un poquito a Hume a ver si surge alguna pregunta. Profe, ¿Sí? disculpe, entonces se podría decir que David también piensa, al igual que John Luke, que nacemos con la mente en blanco. Claro, sí, ambos son empiristas, ¿no? Ambos son, por eso decíamos que tenían puntos en común porque ambos son empiristas, ¿no? Entonces ambos consideran de que cuando Hume te dice, ¿no? Que todo se basa en una impresión, te está diciendo que estamos partiendo del contacto de nuestros sentidos con el mundo exterior. Entonces, si todo se basa en el contacto de los sentidos con el mundo exterior, no venimos con nada en la mente. También está de acuerdo en la idea de que todo lo aprendemos en base al contacto de nosotros, en este caso los sentidos, gusto, olfato, tacto, vista, oído, con el mundo exterior. Así que también David Hume, al decirnos que todo empieza en la impresión, nos está diciendo de que nacemos con la mente en blanco. No hay nada con lo que nazcamos. Ok, gracias, profe. Ya, entonces ahora pasaríamos ya al último filósofo, se llama Immanuel Kant. Kant es también un grande de la filosofía, ¿no? Kant, y Kant es bastante perspicaz, ¿no? Porque obviamente él en esta misma época tuvo que leer a Locke y tuvo que leer a Descartes. Y cuando leía a Descartes, de repente él decía, oye, Descartes tiene razón. Tiene argumentos para decir que el origen del conocimiento está en la razón. Oye, pero estoy leyendo a Locke y a Hume y también tienen razón. Entonces, nada mejor que decir, para que haya conocimiento se requiere la razón y la experiencia. Es decir, el conocimiento se produce gracias a esas dos facultades juntas. No podría haber solamente con la razón, no podría haber solamente con la experiencia, sino que requieren de ambas. Por eso se dice que para Kant, lo que hay en su movimiento que él llama criticismo, una síntesis de el racionalismo con el empirismo. Usa ambas. Dice, ¿no? Que ambas son importantes para conocer. Kant es defensor de la ilustración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que Kant también considera que la razón es la principal facultad del hombre. Ahora, dentro de esta importancia que le da la razón, tendríamos que destacar lo siguiente. Si tenemos los seres humanos razón, tú tienes razón, yo tengo razón, María tiene razón, Carlos tiene razón, todos tienen razón, todos deberíamos ser capaces de pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que llama Kant sapere aude.
que significaría algo así como atrévete a pensar. Me imagino yo que ustedes están en un momento de su vida, la mayoría son jóvenes, me imagino, en el que están decidiendo qué estudiar. Y de repente papá te dice, estudia tal cosa. Pero de repente tú te pones a pensar y dices, oye, esto que me dice papá que estudie no me va a hacer feliz. Oye, esto que me dice papá que estudie me va a dar cierta posición económica, pero no voy a estar contento. Entonces yo por mí mismo puedo pensar si prefiero una u otra cosa. Y no porque mi papá lo dice, lo voy a hacer. Ese es el sapere aude, ¿no? Que cada uno de nosotros entonces, se atreva a pensar y producto de su pensamiento vea lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que le hace feliz, lo que no le hace feliz. De repente uno de ustedes hoy día dice, toda mi vida he sido católico, ya no quiero ser católico. Mamá, papá, no soy católico. O evangélico, o mormón, o lo que sea. Entonces, obviamente ahí va a ser algo duro de repente para sus padres, ¿no? Pero si ustedes razonan y tienen motivos para dudar de esa religión o de la religión en conjunto, es porque su razón les está permitiendo pensar y decir, oye, yo no estoy de acuerdo en que realmente esto sea cierto, así que tengo que renunciar a esto. Ese es el sapere aude. Todos tenemos razón, todos pensemos por nosotros mismos lo que se considera que es mejor. No debemos subyugarnos a ningún tipo de autoridad. De acuerdo con su pensamiento, entonces, la filosofía debe plantearse los siguientes problemas. Para Kant hay cuatro problemas principales que el hombre y la filosofía deben responder. El primero es, ¿qué puedo conocer? Es importante, ¿no? ¿Qué puedo conocer? El segundo es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? También importante, ¿no? Y el tercero es, ¿qué debo esperar? Y estas tres preguntas se resumen en, ¿qué es el hombre? Si tenemos en cuenta estas tres preguntas y qué es el hombre, vamos a encontrar el tema de las respuestas que debería hacer todo hombre para acercarse a estos elementos. Ahora, eh, dentro de lo que sería el tema del conocimiento, porque acá también lo vamos a ver cuando veamos ética, acá también lo vamos a ver en otros momentos del curso, pero en este caso, cuando hablamos de conocimiento, vamos a hablar de que él publicó un libro que se llamó La crítica de la razón pura. Y en este libro lo que hace Kant es dar cuenta, analizar, estudiar cuáles son los alcances y límites de la razón en la búsqueda del conocimiento. Y él plantea algo importante. Cuando le preguntan a Kant, ¿se puede conocer? Él dice, sí se puede conocer, pero no se puede conocer todo. Para él, la realidad tendría dos grandes partes. Tendría lo que sería el tema de la parte fenoménica y la parte nouménica. Lo que podemos describir es la parte fenoménica. La parte nouménica nunca la vamos a poder alcanzar. Es como, por ejemplo, una moneda, ¿no? Una moneda tiene dos lados. Yo solamente puedo ver un lado por vez. No puedo ver los dos lados al mismo tiempo. Entonces, en este caso, lo que se puede ver de la naturaleza es la parte fenoménica. Profesor, aquí hay un perro. Ah, el perro tiene cuatro patas, tiene una oreja, tiene dos orejas, perdón, tiene ojos. Perfecto, perro. Listo. Esa es la parte fenoménica. Pero profesor, aquí hay un perro que es chihuahua, un perro que es pitbull, un perro que es hash papis, otro perro que es salchicha, y todos estos perros, ¿cuál es tu esencia para que todos sean perros siendo diferentes? Eso no lo voy a poder ver. Las esencias, el numeno, no se puede explicar. No tenemos acceso. Los sentidos no nos van a permitir entender eso. Solamente podemos conocer lo fenoménico,
lo que tiene apariencia física frente a nosotros, ¿ya? Entonces sí se puede conocer, pero solamente la parte fenoménica, no la parte numérica. Ahora, para Descartes, perdón, para Kant, ¿nacemos con la mente en blanco, como decía Huey Locke? No. Para Kant, nacemos con algo que se llaman categorías. Nacemos con categorías o estructuras mentales a priori que nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Es decir, con los sentidos capto ciertas propiedades del exterior, pero mi razón las va a ordenar para poder saber qué es lo que va a proceder. Ejemplo, ¿no? Este, dibujen por favor en su cuaderno 4 puntos. Ustedes tienen frente a sí 4 puntos, nada más. Pero de repente alguno lo ha dibujado de tal forma que si junta los puntos, se genera un cuadrado. De repente alguno lo ha considerado de tal manera que si junta los 4 puntos, hace una cruz. Que si junta los 4 puntos, va a ser dos triángulos o una X. Entonces, no todo, ni la X, ni el cuadrado, ni el más, ni los triángulos existían. Pero mi cerebro ha podido decir, junta los puntos. Y me lo he imaginado esos 4 puntos juntos. Eso es justamente la idea de que tenemos categorías que nos permiten ordenar, que nos permiten poder hacer más accesible el tema de la realidad, ¿ya? Eh, Ahí está, sería lo más importante, ¿no? Entonces, las categorías son eso con lo que nacemos. Sí, nacemos con algo en la mente que son las categorías. Ahora, también Kant plantea algo que se denominaría el giro copernicano. ¿En qué consiste el giro copernicano? Tiene que ver también con el conocimiento, obviamente, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que cuando vayamos a conocer, tenemos que conocer con las facultades que tenemos, a través de nuestra propuesta de estudio. Es decir, no vamos a conocer con elementos externos a lo que nosotros ya planteamos. Ejemplo, este, eh, si para mí, como ser humano, el agua está caliente, pero yo pongo ahí a un león y para el agua no y para el león como ser, el agua no está caliente, no me importa lo que siente el león, importa que para el hombre esto es caliente. O sea, nuestra forma de medida debe partir desde lo que el hombre percibe. El hombre es el centro del conocimiento, por lo tanto, la realidad se debe acostumbrar a las categorías que el hombre presenta. No vamos a conocer algo en función de las categorías que él quiera, que es que el objeto, de alguna manera, no es, o sea, el hombre decide cómo conocer. No vamos a querer, preguntarle, o tratar de entender cómo el perro entiende el amor, ¿no? No vamos a poder hacer eso. O el perro entiende el sabor, ¿no? Si yo quiero estudiar el sabor en el perro, voy a hacerlo con la categoría de los hombres, porque el hombre es el que es capaz de poder pensar, ¿no? Entonces ahí teníamos el caso de el tema de lo importante que es el tema de el giro copernicano. Y lo último de Kant es que Kant plantea la existencia de lo que él llamaría los juicios. Una palabra nueva, ¿no? Ni Descartes, ni Locke, ni Hume
habían utilizado el tema de los juicios, pero ellos sí proponen, y nos dice que hay tres tipos de juicios: los juicios analíticos, los juicios sintéticos y los juicios sintéticos a priori. Los juicios analíticos son esos juicios en los que el predicado está inmerso en el sujeto. O sea, hay ciertos conceptos que en el mismo sujeto ya se encuentra el predicado. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo tiene tres lados, es un juicio sintético, perdón, analítico. Si yo digo, ¿no? La pelota es redonda, un juicio analítico. No hay pelotas cuadradas, ¿no? No hay pelotas triangulares. Entonces, ahí son los juicios analíticos y como vemos, son juicios universales y necesarios. Toda pelota va a ser redonda y es necesario porque siempre se va a dar así. Hay una necesidad. Ahora, los juicios sintéticos, en estos juicios, el predicado agrega un conocimiento nuevo al sujeto. Son particulares y contingentes. Ejemplo, profesor, mi computadora mide 14 pulgadas y es ploma, particular. Habrá otra computadora que mide 16 pulgadas y es blanca, particular y contingente. Entonces, no que uno sea así significa que todos vayan a ser así, sino que es necesario tener en cuenta cada uno de esos elementos para poder decir de qué manera se presenta, ¿no? Entonces, los juicios sintéticos sí agregan información al sujeto, agregan nuevos conocimientos. Por eso son particulares, ¿no? Porque habrán computadoras negras, habrán blancas, habrán plomas, habrán verdes, particular. Y está sujeto al cambio, ¿no? A la contingencia. Después vendría lo que conocemos como el tema de los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori. Cuando hablamos de los juicios sintéticos a priori, lo primero que vamos a decir que son los juicios que utiliza la ciencia. Pero esos son sintéticos. Y si son sintéticos, ¿serán también particulares y contingentes? No, no. Como vemos ahí, los juicios sintéticos a priori encontramos de que también son universales y necesarios. Es decir, se parece más a los juicios sintéticos, perdón, a los juicios analíticos. Y aquí lo que decimos justamente es que al ser los conocimientos de la ciencia, lo que hacen es basarse principalmente en eh, la idea de conocimientos que no necesariamente son experimentados, sino que surgen de la razón. Por ejemplo, cuando decimos de que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Es un conocimiento que ha alcanzado la razón, pues. Por eso es un conocimiento sintético a priori. ¿Ya? Una revisadita a Kant, a ver si aparece alguna pregunta, porque ya con Kant estamos de alguna manera terminando la parte teórica y luego ya pasaríamos a la parte práctica, pero primero
ver acá en un ratito aparecer una duda, ¿no? Mientras vemos si va a aparecer alguna duda, vamos a ver un poquito el glosario. Nos encontramos con que existe a priori, quiere decir antes de la experiencia, a posteriori quiere decir después de la experiencia. El fenómeno para Kant es lo que se puede compensar. El noumeno para Kant es lo que de alguna manera se puede alcanzar por los... El fenómeno es lo que se puede alcanzar por los sentidos, el noumeno no se puede alcanzar por los sentidos. Y la duda metódica es el método, el método cartesiano que propone poner en duda todo para poder construir conocimiento certero. Son las 2 p.m., damos 10 minutitos para ver cómo nos va con los ejercicios y luego explicamos, ¿ya? 10 minutitos de trabajo autónomo y luego explicamos las respuestas.
Ya empezaremos entonces con el análisis de las preguntas. Empezaríamos con esta lectura complementaria que, como vemos, el autor es David Hume. Y nos habla justamente de lo que decíamos, ¿no? Percepciones, impresiones e ideas. Ya, así destacamos el tema de las percepciones, las impresiones y las ideas, ¿no? Entonces, después de haber leído este texto, me imagino yo que ya lo leyeron, van a ustedes a hacerse las siguientes preguntas, ¿no? En relación a estos puntos. Vamos a encontrarnos de acuerdo, ¿no? De acuerdo con Hume, leer un discurso como el presente texto, además de las impresiones causadas por ver el libro u olerlo, también produce en el ser humano. Es decir, ¿no? Nos encontraríamos con el tema de si es que estamos nosotros teniendo en consideración el tema de la experiencia física que significa el contar, ¿no? Con estos puntos de las impresiones y las ideas, también produciría algo más, ¿no? Podríamos empezar a descartar algunas alternativas entonces. Por ejemplo, descartaríamos la alternativa A, ¿no? Ya que si hablamos de emociones diversas que nos apasionan el alma, estaríamos diciendo que el alma para Hume tendría que tener un lugar de existencia, ¿no? Pero no existe, así que por lo tanto, la A quedaría descartada, ¿no? Eh, Solamente percepciones relacionadas con el placer también quedan descartadas, ¿no? Porque no solamente las percepciones se juntan con el placer, ¿no? En cambio, si hablamos de las percepciones débiles asociadas al entendimiento, ahí encontraríamos la clave, ¿no? Ya que sabemos de que el ser humano tiene dos tipos de percepciones, las impresiones y las ideas. Entonces, cuando uno lee un texto, también produce en el ser humano percepciones débiles asociadas al entendimiento, que son naturalmente las ideas o conocimientos, ¿no? Entonces sería la alternativa C, ¿no? Este, el sueño, la fibra no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, sería la alternativa C. Ya con los ejercicios de clase, nos habla también, por ejemplo, en este caso de Hume, ¿no? Dice el pensamiento de Hume sobre lo que percibimos. Que nos preguntan, nos dice, un estudiante de arte visita un museo europeo y observa obras surrealistas, y si bien aprecia los colores y las formas llamativas, solamente después de un análisis se plantea conceptos o ideas acerca de lo que representan dichas obras de arte. Si consideramos el pensamiento de Hume sobre cómo percibimos el mundo externo, podemos afirmar sobre la apreciación del estudiante de arte que, de estas, lo que tenemos más claro es que primero suceden las impresiones y después las ideas. Ya, esa es la propuesta de Hume, ¿no? Hablábamos ahí cuando conversábamos en el tema de las impresiones y las ideas, y primero son las impresiones y después son las ideas. Lo de puramente racional no encajaría con Hume, sería más cartesiano. Las ideas suceden primero y poseen mucha intensidad. Hemos dicho que no, no, las ideas se presentan después. Asimilamos siempre de manera inmediata la realidad tampoco, ¿no? Porque hemos dicho que primero son las impresiones, luego las ideas. Entonces sería la alternativa D, ¿no? Que nos dice que primero suceden las impresiones y luego suceden las ideas. Un perito forense llega a la escena de un homicidio y pronto observa diversos detalles que traduce o entiende como información diversa. Hay cosas dispersas, ¿no? Enseguida piensa que debe ordenar metódicamente la información obtenida para que se pueda develar cómo y por qué ocurrió tal delito. ¿Quién nos habla de que tenemos ciertas categorías que nos permiten ordenar el mundo exterior? Cuando hablamos de los puntos y cómo nuestra mente puede convertirlos de repente en cuadrados, puede de repente convertirlos de repente en cruz, lo puede convertir en rombo, ahí nos encontramos con lo que sería el tema de Kant, ¿no? Entonces, este pensamiento estaría relacionado con Kant, ¿no? Quien nos dice que también debemos tener las categorías innatas para poder ordenar el mundo. Entonces, la idea de orden
estaría presente en Kant, ¿no? Sería la alternativa E, ¿no? Procede análogamente a criticismo kantiano. Pregunta 3. El expositor de un seminario explica la importancia de la argumentación de San Anselmo en torno a la existencia de Dios, en el prologión. Sobre dicha cuestión, San Anselmo asevera que la idea de Dios necesariamente ha sido puesta en nosotros por una entidad superior. Miren, ¿no? Entidad superior que puede ser la idea de Dios. Finalmente, el expositor afirma que la idea de Dios implica que Dios existe. Considerando la filosofía moderna, podemos señalar que, ¿qué se puede señalar? Se puede señalar que eh, es bastante compatible con el pensamiento cartesiano, ya que Descartes también hablaba de que habían ideas innatas que habían sido puestas no, por Dios en nosotros. Ya, criticismo no, empirismo no, agnosticismo tampoco, tampoco sería el pensamiento medieval, sino sería más claramente el tema de que es compatible con el pensamiento cartesiano. Sería la alternativa D. En la 4 nos encontramos con lo siguiente, ¿no? En una conocida universidad particular, Alberto y Juan, dos estudiantes, discuten acerca del origen de nuestras ideas o conocimientos. Ah, Alberto y Juan, los estudiantes discuten acerca del origen de nuestras ideas o conocimientos. Uno de ellos, Alberto, sostiene que nuestras ideas arraigan en las experiencias sensibles que tenemos gracias a los sentidos, en tanto que el segundo, universitario Juan, afirma que nuestras ideas nacen en el entendimiento humano o la mente. ¿Qué podemos señalar de Juan? Es la pregunta en este caso, ¿no? Entonces, claramente vemos que en este caso Juan estaría más cercano a Descartes, ¿no? Porque dice, ideas nacen del entendimiento humano o la mente, ¿no? Por eso en este caso sería la respuesta B, ¿no? Ya no estaríamos hablando ni de Alberto, ni de Kant, ni de Locke, no estaríamos hablando principalmente de la propuesta de Descartes. La 5. En un coloquio sobre lingüística, un ponente defendió la idea del gramático norteamericano Noam Chomsky de que los seres humanos nacemos con estructuras básicas del lenguaje. O sea, si nacemos con estructura básica del lenguaje, estamos hablando de algo innato, ¿no? La llamada gramática universal o GU. Dicha GU proporcionaría a los niños un conjunto de reglas y principios gramaticales universales que son comunes a todas las lenguas. Dicha posición defendida por el ponente es diametralmente opuesta a quién. ¿A quién se opone? Se opone principalmente a nuestro amigo Locke, ¿no? Se opone principalmente a Locke, ¿no? Porque justamente Locke dice que nacemos con la mente en blanco, ¿no? Entonces, desde el momento que dice que nacemos con estructuras gramaticales, estamos diciéndonos que no viene con algo en blanco, sino que viene con algo. Ahí es donde encontramos el tema de la propuesta de que estaría yendo en contra de la propuesta de John Locke. ¿Ya? Será alternativa D. Alternativa D. La 6. Un docente de psicología les explica a sus alumnos de la teoría computacional de la mente, según la cual venimos al mundo con estructuras preconcebidas, también la misma idea, ¿no? Análogas a las estructuras de fábrica de los ordenadores, gracias a las que podemos procesar información o adquirir conocimientos. Considerando la filosofía moderna, podemos señalar acerca de lo expresado por el docente ¿qué podemos considerar? ¿Qué podemos considerar? ¿Cuestiona directamente el racionalismo de Descartes? No, no. También Descartes habla del tema de algo que viene con nosotros. ¿Acepta abiertamente el empirismo por Locke? Tampoco, ¿no? Porque habla justamente de la mente, ¿no?
Claramente asume un argumento próximo al criticismo, tampoco, ¿no? Tampoco sería esa la orientación que se tiene, ¿no? Su posición es bastante compatible con el racionalismo, claro, ¿no? Se acerca mucho más al racionalismo porque empieza a decirnos que tenemos algo innato con lo que nacemos, ¿no? Así como las computadoras cuando nosotros las aprendemos por primera vez cuando las compramos, ya tiene de alguna manera una información incrustada que le permite luego seguir usando otros programas, le permite seguir teniendo otras cosas. Entonces, en este caso, sería muy cercano a lo que estaría proponiendo el tema del racionalismo, ¿no? Eh, Mientras se realizaba un conversatorio sobre el nacimiento del mundo moderno en una universidad particular, uno de los ponentes señaló que el racionalismo con Descartes a la cabeza tomó por asalto en el siglo XVII la parte continental europea y que aunque los modelos racionalistas diferían, todos tenían por núcleo teórico de una manera u otra la sustancia divina. De acuerdo con ese contexto, conforme a lo manifestado por el ponente sobre el racionalismo, es lógico señalar que, ¿qué es lo que estaría detrás de esta propuesta? ¿La teología medieval ya no tenía fuerza alguna en Europa? No, no. ¿Se fomentó en el empirismo un ataque al anglicanismo? Tampoco, ¿no? Tiene nada, no, no hay todavía ahí una idea fuerza que esté presente en el texto, ¿no? Kant más tarde adoptaría la idea de sustancia divina, tampoco, ¿no? Locke abrazó inicialmente todas las ideas cartesianas, menos, ¿no? Se trataba de un movimiento esencialmente metafísico, por ahí iría, ¿no? Si hablamos de lo divino, sería un movimiento que tiene que ver más con la parte metafísica, ¿no? No tiene que ver con la parte física. La E. Y la última, en una clase de química, un docente defiende la idea de que las ciencias naturales evidencian que el hombre aprende a través de experimentos con elementos de la realidad física o natural y que los estudiantes adquieren los conocimientos de manera progresiva. Miren, ¿no? La palabra progresiva es importante aquí. Sobre la base de lo afirmado por el docente de química y considerando el pensamiento moderno, podemos afirmar que los experimentos científicos respaldan al racionalismo. No, no, más bien justamente el racionalismo, como hemos dicho, se corre de la experiencia porque considera que es engañosa, ¿no? O sea, decíamos que habíamos usado la palabra que nuestros los racionalistas de alguna manera desprecian, ¿no? Al empirismo por eso, ¿no? Todas las ciencias naturales son esencialmente a priori, no, no, más bien son a posteriori, ¿no? Las ciencias naturales se apoyan en la evidencia científica, ¿no? Con la experiencia. La posición del docente es afín con la teoría del empirismo. Yo creo que va por ahí, ¿no? Está más cercana al tema del empirismo, ¿no? Ya que dice progresiva, ¿no? Uno va conociendo en función de que se le van presentando más cosas. Los conceptos matemáticos se aprenden empíricamente, tampoco, ¿no? Los conocimientos naturales son solamente ideas innatas, tampoco, ¿no? Sería claramente la alternativa C. El docente de química asume una posición que guarda una afinidad con el empirismo, ya que postula la experiencia sensible como base del conocimiento y que el hombre adquiere progresivamente conocimientos del mundo empírico conforme va creciendo y siempre gracias a los sentidos, ¿no? Siempre gracias a la experiencia que pueda tener. Entonces, el día de hoy ya hemos culminado con lo que sería la filosofía moderna y hemos visto que la filosofía moderna se centra principalmente en el conocimiento. Nos hemos centrado principalmente en el origen del conocimiento y vemos cómo existen las tres posturas, ¿no? La racionalista con la razón, la empirista con los sentidos y la criticista con la suma de ambos. También habríamos de notar que hay ciertos elementos presentes en las propuestas. No podemos hablar de Descartes, no hablamos de los tipos de ideas. Tampoco podemos hablar si hablamos de la sustancia. En el caso de Locke también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el día de las ideas simples y compuestas, la idea de tabula rasa.
En el caso de Hume, hablar de las percepciones, hablar de también de lo que serían las impresiones de las ideas es vital. Y en el caso de Kant, en el campo del conocimiento, tener muy claro lo que son los juicios, ¿no? Los juicios analíticos, los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que son los que nos van a permitir tener mayor conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso sería la clase del día de hoy, jóvenes. Ya la siguiente semana nos veníamos con la filosofía contemporánea. Muy buenas tardes con todos, buen día para todos. Cuídense hasta la siguiente semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.